cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. La Convención Constitucional de Chile le entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta de la nueva Constitución que será sometida a un referéndum, a un plebiscito, el 4 de septiembre y, si resulta aprobada, reemplazará a la impuesta por la dictadura militar hace 41 años. La propuesta tiene 388 artículos, 57 disposiciones transitorias. Y fue la respuesta, en cierto modo, a la profunda crisis de 2019, cuando el estallido social, las manifestaciones masivas derivaron en la necesidad de tener una nueva letra constitucional. Concluido el pleno, un año de instalación, bueno, la convención se disolvió y comenzó la campaña electoral para el referéndum. El proyecto señala en su primer artículo, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico, con una democracia partidaria. También reconoce la existencia de 11 pueblos originarios que representan el 12,8% de los 19 millones de habitantes de Chile. Los chilenos tendrán dos alternativas en el plebiscito de septiembre: votar apruebo y aceptar la ley fundamental propuesta por la Convención, o rechazo y quedarse con la Constitución impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990, que, aunque ha sufrido decenas de reformas, sigue siendo ilegítima en su origen. Hay incertidumbre, efectivamente, a meses, semanas, digámoslo así, del referéndum. Y para despejar dudas, para entender qué es lo que pasa en Chile, estamos con Sergio Vitap. Es ingeniero, fue ministro de Minería durante el gobierno de Salvador Allende, de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, de Obras Públicas durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue senador entre 1994 y 2002, ha sido presidente en 3 ocasiones del Partido por la Democracia, el PPD, que es miembro de la Internacional Socialista, y desarrolla una intensa actividad académica que se puede apreciar en su sitio web, que es www.vitar.cl. Don Sergio, ¿cómo está? Bueno, muy contento de conversar con ustedes. Muchos saludos a Cadal. Gracias, Jorge y a Lisette, por organizar este encuentro. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Vamos al hueso. ¿Apruebo o rechazo? Yo he dicho, y mi partido y una buena parte de la gente de centro izquierda, votar apruebo y corregir. ¿Cómo se explica eso? Dentro del apruebo y dentro de la gente de la convención, en el proceso que hemos tenido en el último tiempo, ha habido sectores que yo diría son más radicales respecto de los cambios que hay que hacer, o gente joven que no ha tenido la experiencia de gobernar y ha puesto normas que a veces son difíciles de entender, se prestan para que el ataque al apruebo sea alto y tampoco garantizan de que lo que tú dices que quieres hacer lo puedas hacer. Eso supone manejar la máquina política, el sistema político, de que funcione para proveer lo que uno quiere. Y entonces un grupo importante ha planteado: queremos aprobar, queremos una nueva constitución del futuro de Chile de los próximos 40, 50 años, pero hay aspectos que el Parlamento debe corregir. Y de hecho, sabemos que cuando tú pones una nueva constitución, hay una cantidad de leyes que tienes que definir para hacer la transición de la 1 a la 2. Y en eso el Parlamento va a jugar un papel. Entonces, en esa fase hemos planteado apruebo y corregir. ¿Qué régimen de aprobarse la nueva Constitución habrá en Chile? ¿Será presidencial? ¿Será parlamentario? ¿Será híbrido? Hay un régimen presidencial. Eso yo creo que se acordó, quedó bien, pero la preocupación que viene de la historia de Chile
porque esto de cambiar la Constitución viene desde que se impuso por la dictadura, pero fue asumida por los gobiernos de la Concertación, o sea, la centroizquierda chilena, la democracia cristiana, más los partidos de la socialdemocracia, desde el 2009. O sea, estamos en un proceso que ha sido progresivamente hasta que se produce el estallido social, y ante la crisis política que ocurre con un gobierno de derecha, el de Piñera, hay un acuerdo de derecha a izquierda de decir, abramos el camino a un proceso democrático por primera vez en la historia de Chile, con una convención elegida por el pueblo que discuta cuál va a ser esta nueva constitución. Y ahí había un sentimiento de que el presidencialismo era muy fuerte y que había que buscar una forma más equilibrada con el Parlamento. Y lo mismo con las regiones. Nosotros tenemos, a diferencia de Argentina, un sistema de Estado centralizado. No es federal el nuestro, es un Estado unitario. Entonces, también hubo un agotamiento de las regiones de ver que todo se decidía desde Santiago, y eso se cambió hace poco, eligiendo gobernadores por primera vez, hace 1 año, 2 años. Y entonces, esa fue la idea, pero quedó todavía un poco híbrido, porque por alguna razón se decidió eliminar el Senado. Y después, cuando se produce la reacción de la opinión pública, decir, pero ¿cómo? Si el Senado ha corregido muchas cosas y es fundamental para equilibrarse con la Cámara de Diputados y para enfrentar al Poder Ejecutivo también, se le cambió el carácter y se llamó la Cámara de las Regiones y se le aumentó el número de facultades, y hoy día tienen facultades parecidas a las que tenía el Senado. Entonces estamos en una situación distinta, pero presidencial. ¿Puede convertirse el referéndum en un plebiscito sobre la gestión de Gabriel Boric? En realidad, como todos los plebiscitos, si uno mira el Brexit, va a darse cuenta de que tenía mucho que ver con los problemas del Partido Conservador que estaba en el gobierno entonces. Cuando ve el colombiano y lo discute, se da cuenta de que la votación y el resultado tuvo mucho que ver también con el respaldo u oposición al gobierno de Santos. Siempre se produce cuando hay una discusión de un plebiscito, sí o no, sobre un problema complejo. El 90% no se va a leer la Constitución chilena antes de votar. Entonces, siempre ha habido un debate de si es democrático un plebiscito para resolver problemas complejos, y especialmente de sociedades complejas. Entonces, se va a juntar con el gobierno, sin duda, pero además se va a juntar en un momento delicado, inflación e inseguridad, el tema de la Araucanía, los temas de mucha inmigración que ha llegado a Chile, algunos grupos también con criminales, la expansión de la droga. Entonces, todo esto ha generado en la sociedad chilena una búsqueda de decir, yo quiero cambios, pero quiero orden público, y no quiero esta inflación. Nosotros nunca hemos tenido inflación alta, o sea, la inflación chilena en los últimos 10 años, 3-4% al año, y ahora estamos en el 8-9%, entonces eso produce mucha alarma. Entonces, eso va a golpear justo en los momentos de votar. Entonces, la situación, si tú me preguntas cómo va a ser, muy probablemente la votación va a ser muy pareja y no está claro si va a ganar el apruebo o el rechazo. A pesar de que el apruebo, cuando se decidió hacerlo, sacó casi el 80%, el manejo de la convención tuvo fallas. A pesar de tener grandes avances, también tuvo fallas que generaron temores, y eso ha hecho que los que estaban por el apruebo, 80-20 con el rechazo, ahora la cosa está casi igual. Y entonces estamos ante la duda de qué hacer si el que gana, gana por poco. ¿Puede ser esa una constitución que abrille a todos los chilenos? La respuesta es no. ¿Cómo hacemos para corregir de manera que la que salga de acá sea aceptada por el 70% de la gente? Ese es el debate que se va a producir el 5 de septiembre. Bueno, usted mencionó el Brexit y fue 52-48. Fue muy justo. Y además primero, esas son decisiones bien raras, porque no se necesitaba hacer plebiscito, el Brexit. Y tampoco se necesitaba hacer plebiscito en Colombia. Y los dos que pensaban que se iba a ganar, perdieron.
Entonces, algunos de nosotros hemos estado advirtiendo de que una nueva constitución tiene que ser un proceso largo, que va a terminar ahora el 5, pero el punto que estamos haciendo al grueso de los chilenos es decir, se inicia el 5, otra etapa del proceso constitucional, que es cómo se adecúa, si gana la apruebo, a las reformas que hay que hacer y las leyes para que la sociedad lo vaya aceptando, y si gana el rechazo, que va a ser una situación, sería extremadamente compleja, porque tú te quedas con lo que tienes, que la gente no lo quiere, ¿cómo abres las válvulas para pasar a una constitución nueva si ya se rechazó la que se propuso? Entonces, estamos en un dilema. Yo quiero decir que Chile en este momento está en un grado de tensión política respecto de su futuro que no habíamos tenido antes. Es decir, no hay hoja de ruta si gana el rechazo, pero si gana el apruebo por poco, también puede haber una discusión sobre la legitimidad. Y ahora se ha producido una discusión legal. Es bien interesante esto, porque en general la gente no se dedica a la educación cívica. Nuestra educación cívica es pobre en general en América Latina. Sin embargo, este proceso constitucional está todos los días en la discusión. Entonces uno discute un artículo, el otro discute otro artículo. Y la pregunta es ahora decir, a ver, si se aprueba y se gana por 52%, 53%. Bueno, hay mucha gente que va a votar a prueba, pero dice, oiga, no me gusta mucho cómo está el artículo relacionado con el Poder Judicial. Porque a la convención, que tenía una carga a la izquierda que es mucho más radical que lo que es la sociedad chilena. Eso hay que entenderlo, y es uno de los problemas que tenemos. Por eso que no tiene tanto apoyo. Y le cambiaron el nombre al Poder Judicial por Sistema Judicial. Entonces la gente dice, ¿cómo? Y pusieron se dice que va a haber una justicia especial para los pueblos indígenas. Entonces la pregunta, ¿hasta dónde? No, no es para lo penal, es para problemas propios de la convivencia, de la historia, pero ¿quién? ¿Quién es el juez? ¿Cómo se elige? Entonces, todas esas discusiones han generado dudas. Y es por eso entonces que va a haber que hacer reforma. Entonces la tesis, y por eso yo defiendo esa posición, aprobemos y reformamos. Tendremos los votos en el Senado y en la Cámara, que es la responsable de vencer el límite para un cambio constitucional, que se ha puesto en 4/7. Y si no se alcanzan los 2/3, hay que hacer un plebiscito. Entonces es complicado hacerla. Hay fuerza de alcanzar los 2/3, y si no, los 4/7 más plebiscito para llevar a cabo reformas, esa es parte de la discusión. Y los que dicen rechazo para reformar, también la pregunta es, bueno, pero si usted lo rechaza, usted va a quedar en manos de una derecha que nunca quiso hacer ninguna reforma constitucional. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar con las manos vacías? ¿Y usted cree que la sociedad va a aceptar eso? ¿Va a haber otras explosiones sociales? ¿Va a haber más protestas de nuevo? Ese es el debate hoy. Entonces, pero los que todos están de acuerdo es que el día 5 de septiembre, después al 4 se vota, el 5 nos vamos a despertar y decir, oh, ¿quién ganó? Pero ganó por poco. Esto no nos representa todo. No puede ser una constitución que sea aprobada por la mitad. Tiene que tener legitimidad. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí entonces hay ya unas conversaciones dentro del Parlamento, de izquierdas y derechas, es decir, bueno, la gente más moderada de ambos lados, tenemos que encontrar una salida. Eso está en proceso de elaborarse, pero va a venir después. Hoy lo que estamos tratando de evitar la polarización. Porque si tenemos que ponernos de acuerdo después, tratemos de insultarnos lo menos posible ahora. Usted habló de inseguridad, que es uno de los temas que Boric tocó en el Congreso justamente. Bueno, los problemas con la Araucanía que ha tenido desde el comienzo de su gestión. ¿Cómo ve usted al gobierno, al actual gobierno de Chile? A ver, yo quiero separar la Constitución del gobierno, y nosotros lo que hemos estado sosteniendo es, mire, la Constitución es hasta el año 2060, 70, vamos, no sé cuánto, en el cambio mundial que ocurre hoy día, nadie sabe muy bien qué va a pasar y cómo nos adecuamos. Tienen que ser constituciones flexibles para adecuarse a las realidades de la sociedad global y nacional. Entonces, pero este gobierno dura 4 años.
no vincule una cosa con otra, pero las cosas uno las dice y otra cosa es como la gente vota. Entonces, ¿qué tenemos? Este gobierno es un gobierno frágil, es mi opinión. Tiene una coalición inicial chica, que no tiene mayoría en ninguna cámara. Entonces ha tenido que llamar a la centroizquierda, con la cual compitió en la primera vuelta, y nosotros hemos decidido que, frente al riesgo de una extrema derecha, vamos a apoyar, pero este gobierno tiene que corregir. Y estamos recién en este proceso de decir, a ver, está bien, ser joven no es una cualidad, no es una virtud ser joven. Es un hecho biológico que cambia. Pero, oiga, necesita más experiencia. Si uno no por el hecho de ocupar un ministerio las cosas pasan, usted tiene que saber negociar, tiene que saber acordar, tiene que conocer su país, tiene que manejar las cosas con cuidado, tiene que controlar las expectativas, tiene que mejorar lo social, que es lo más importante, pero no se mejora en 5 minutos. Entonces, este gobierno tiene una disyuntiva mayor el día posterior al plebiscito. La posición, si usted me pregunta mi opinión, o de la centroizquierda, lo que fue la concertación y la nueva mayoría, lo apoya y quiere apoyarlo, pero quiere hacerlo también pensando en que esa coalición tiene que ampliarse un poco más. Queremos hacer una gran reforma tributaria ahora, una reforma de las pensiones. No basta con los votos que tenemos en el Parlamento. Necesitamos más, y eso hay que negociarlo y buscarlo. Entonces, yo espero que el gobierno se abra. Boric es un líder potente, yo creo que se va a abrir y va a entender que necesita una coalición más grande, y esa va a requerir un programa nuevo y un gabinete nuevo. Esa es una dinámica. Otra dinámica es la del plebiscito, que se van a tomar, pero son dos ritmos distintos, son dos procesos distintos. Ahora, el plebiscito tiene cosas muy atractivas. Por ejemplo, es paritario. Por primera vez en el mundo se ha creado una convención constitucional en que hay igualdad de hombres y de mujeres. Eso es único. Han sido todos elegidos. Que tiene reconocimiento de los pueblos indígenas, que en Chile no lo habíamos hecho hasta ahora, por oposición de algunos sectores. Que cambia el espíritu del Estado. No es un Estado subsidiario en que el mercado manda más que el Estado. Es un Estado que se compromete con la inclusión social y define un conjunto de derechos que son muy importantes, incluyendo los derechos del medio ambiente, pero también de educación, vivienda, pensiones, salud, para tener más igualdad y emparejar más la cancha. Entonces, esos son los puntos fuertes. Yo no sé cómo vamos a lograr disociar. Ustedes me están haciendo preguntas que nos conmueven a diario, estamos pensándolo todo el día, pero yo espero que salgamos con la democracia bien. Y la democracia es lo más importante. Pero de hecho, el 5 de septiembre comienza una nueva era en Chile a raíz del resultado de este plebiscito, de esta nueva constitución. Sergio Bitar, Shukra, se lo digo en árabe por ser descendiente de sirios, y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, para mí un placer. Y este es un tema latinoamericano. Si me permite un minuto más, yo espero que en América Latina se produzcan dos grandes acuerdos. Uno, de que no salimos de la crisis sin una estrategia de largo plazo. No puede ser a punta de parches, de que viene uno y cambia al otro. Tiene que haber ejes estratégicos de una mayor inclusión social, de un cambio de la estructura productiva y avance en materia tecnológica, de equilibrios macroeconómicos, de protección del medio ambiente, de acuerdos latinoamericanos para influir a nivel mundial. Una estrategia. Y lo segundo, debiera haber una fuerza progresista nueva, distinta del ALBA, que lo que plantee sea que aquí las dictaduras como las que hemos visto ahora en Ortega y las que hemos visto en Cuba y las que estamos viendo en Venezuela, no es lo que queremos. Entonces, eso te da un espacio para una nueva centroizquierda. Yo realmente espero que ahora, hasta Biden va a visitar a Petro, habló Boric con Petro, Lula es un hombre experimentado, eso de pie también para que avancemos a un mayor entendimiento sin
ideologización excesiva que nos limita y nos restringe para salir adelante. Y sobre todo, democracia y respeto a los derechos humanos. Absolutamente. Don Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Lisa. Gracias. Y así concluimos Cuarto de Hora, programa de Cadal TV, estos 15 minutos que dedicamos esta vez a Chile, próximo a tener nueva constitución. Eso se sabrá el 5 de septiembre. Hasta la próxima. Chao. Con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro.